Sí, sí, frente a frente nos acompaña el ex gobernador Alejandro García Padilla y el representante nuevo progresista José Quiquito Meléndez. Buenas tardes. Buenas tardes a ambos y al país. Buenas tardes a Puerto Rico. Hay una controversia por esto también. ¿Celebran la Constitución o el ELA? ¿Qué debemos celebrar el lunes? Mira, en 1952 se inauguró el 25 de julio el Estado Libre Asociado, que tiene su sede en la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Y la Constitución, aprobada por el pueblo de Puerto Rico en 2 votaciones, en ambas por supermayoría, y también ratificada por el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Pues crea el vínculo jurídico, ¿verdad? La creación jurídica de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, distinta a la que había previamente. Y lo ha dicho la Corte Suprema, aún en los casos de Sánchez Valle, aún en el caso de Córdoba Simón Pietri, Harry versus Rosario, Flores de Otero, ¿verdad? Pues en todos esos casos se habla del tema, ¿no? Y pues hay que celebrarlo. A mí me preocupa que se haya perdido el civismo que logró la generación del 40. Allí estaba, como dice Tatito en la entrevista, allí estaba Luis Ferré y firmó y votó a favor de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entonces, decir que la Constitución es una cosa y el Estado Libre Asociado es otra es sencillamente un error, ¿verdad? Es un disparate. Es como decir que una persona es un ser humano que yo tengo aquí al lado, que efectivamente lo es, y que además se llama Quiquito Meléndez. Pues la misma persona, ¿verdad? Ese ser humano se llama Quiquito Meléndez. La Constitución es la Constitución del Estado Libre Asociado. Y lo que tenemos que ver es cómo era Puerto Rico antes y cómo es Puerto Rico después. Claro, con nuestras sombras, pero también con nuestras luces. Previo al Estado Libre Asociado, Puerto Rico era el país más pobre del hemisferio, aún con la bandera americana. Aún con décadas de bandera americana, éramos más pobres que Haití. Luego del Estado Libre Asociado, hemos sido siempre uno de los países más prósperos del hemisferio, aún en desgracia. Pues me parece que eso hay que celebrarlo y hay muchas cosas que arreglar y tenemos diferencias de cara al futuro, pero que tenemos que celebrar la gesta de nuestros padres. Pues claro que tenemos que celebrar la gesta de nuestros padres de todos los partidos. Quiquito. Pues mira, la verdad es que como en Puerto Rico todo crea controversia y siempre en lo más pequeño siempre se forma un revolú, pues esto no podía ser la excepción. La realidad del caso es que los que obviamente conocemos el documento y los puertorriqueños tenemos que recordar el contexto, como muy bien menciona el exgobernador García Padilla, en la dirección de que hay un Puerto Rico preconstitucional y un Puerto Rico postconstitucional. El documento que la Constitución de Puerto Rico es un documento extraordinario, es un documento de avanzada y eso hay que reconocerlo. De hecho, cuando se estableció la constituyente y se aprobó la Constitución de Puerto Rico, los Estados Unidos usaron ese documento, el Departamento de Estado, para promover la democracia y promover la democracia constitucional en los demás países latinoamericanos. Y se usó como base para otros tantos documentos constitucionales en los países latinoamericanos. Así que me parece a mí que tuvo su efecto, no solamente a nivel internacional, sino también, ¿verdad?, dentro de Puerto Rico. Y ese documento que hoy azules, rojos, verdes y todos los demás colores, que pues, no quiero entrar en el detalle, todos respetamos y obviamente valoramos el contenido de ese documento. Cuenta con una declaración, ¿verdad?, de derechos humanos ahí, hay unos derechos extraordinarios basados precisamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un documento bien completo que tiene una carta más ancha que la propia Constitución Federal. Ahora, habiendo dicho eso, hay que decir lo siguiente. Ese documento, no, aunque establece las reglas básicas, cómo se va a establecer las reglas de juego en Puerto Rico, no reglamenta la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Sin embargo, eso lo hace otra pieza legislativa, que es la Ley de Relaciones Federales. Así que, habiendo dicho eso, donde está el problema es por ahí, en cómo vamos a mejorar o a definir finalmente la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y ahí es donde está la controversia. El documento es fantástico, se celebra, se respeta y obviamente se honra, pero hay un problema con la relación y tenemos que atenderlo. El siguiente tema sería, estamos inaugurando hoy la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad de San Juan. Hay sectores que plantean que el costo es muy alto, otros sectores plantean de que los beneficios son mayores. Quisiera un comentario sobre el particular. El manual de política dice que como el alcalde es Miguel Romero y yo soy del Partido Popular, yo tengo que atacar el gasto.
Eso dice el manual. De hecho, cuando yo era gobernador y se hizo, por ejemplo, el Congreso de la Lengua en Puerto Rico, vino el rey de España, vino gente de todos los países de habla hispana, hubo quien criticó el evento, ¿verdad? Y yo decía en aquella ocasión que en los momentos de crisis es cuando más hay que abrir las ventanas y exponer al país para atraer gente, para atraer riqueza, para que se conozcan nuestras cosas buenas. Ahorita Sujei decía que el laboratorio del tiempo de Telemundo, ¿verdad? El mejor laboratorio del tiempo que tiene el país, se había trasladado al Morro, a la ciudad amurallada, decía Sujei. ¿Sabía usted que había solo 3 ciudades amuralladas y queda una? Eran La Habana, cuya muralla ya prácticamente no existe, Cartagena de India, que corre la misma suerte, y San Juan de Puerto Rico. Estamos exponiendo Puerto Rico al mundo. Pues ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con que se haga la regata. Y vale la pena recordar la regata Colón 92, aquella donde Héctor Luis Acevedo, Rafael Hernández Colón, Miguel Hernández Agosto como presidente del Comité del Quinto Centenario del Descubrimiento de América y Puerto Rico hicieron quizás la mejor regata que se ha hecho en la América Latina. Me parece que esta es, ¿verdad?, quizás una onda de expansión de aquella de la cual ya pasaron 30 años y que fue majestuosa, ¿verdad? Yo creo que hay que celebrarlo, yo creo que está bien hecho, yo creo que hay que abrir las puertas y las ventanas y exponer a Puerto Rico al mundo, porque si bien es cierto que tenemos, ¿verdad?, sombras, también tenemos grandes luces y hay que mostrárselas al mundo. Quiquito. Puerto Rico es, como siempre hemos dicho, pequeño en tamaño, pero muy grande en corazón y tenemos, ¿verdad?, una presencia internacional extraordinaria. No solamente por derecho propio, sino a través de todos los Estados Unidos. Yo creo que la regata, cuando eso está estableciendo la crítica de que si se gasta mucho, que si se gasta... El dinero, vamos a poner en este contexto. Cuando tú tienes un problema económico, tú tienes que buscar la forma de que el dinero se ponga a correr. Esa es la regla. Y tú tienes que buscar la forma de establecer movimiento económico. Yo creo que el alcalde de San Juan ha estado precisamente moviendo a la ciudad, moviendo la economía de la ciudad, o está buscando forzar que se mueva la economía para obviamente generar riqueza aquí en Puerto Rico. Y este tipo de actividad cultural obviamente es extraordinaria. Aquí va a haber visitantes de distintas jurisdicciones, no solamente de los Estados Unidos, de los países también. Así que me parece a mí que cualquier insumo en un momento de crisis que pueda generar riqueza a nuestros comerciantes, me parece a mí que es una gran iniciativa que tenemos que aplaudir. Y sí, yo participé, y estoy seguro que mucha gente aquí participó de la regata Colón en el 92. Y fue un evento extraordinario, se cubrió en todo el planeta básicamente. Y yo creo que eso puso, ¿verdad?, el nombre de Puerto Rico en el mapa. Así que ahora, en este momento, oye, no todos los días San Juan cumple 500 años. Y yo creo que es importante que celebremos lo importante que San Juan es para nosotros. Quisiera añadir algo y utilizar un ejemplo. ¿Recuerdan el pabellón de Sevilla? Se criticó a Hernández Colón por hacerlo. Gracias a la exposición que tuvo Puerto Rico, vinieron incluso bancos a establecerse. Bancos españoles a establecerse en Puerto Rico estuvieron hasta muy recientemente. O sea que, habiendo sido víctima de esa crítica insensata y mezquina, no puedo yo ahora hacer lo mismo. Yo creo que está bien hecha la regata. Tenemos que ver esto como un proyecto no de la ciudad de San Juan, sino como un proyecto de nuestra nación, que es Puerto Rico. El alcalde que ponga por ahí por una esquinita los beneficios económicos que va a devengar para que siga tapando los hoyos en las carreteras, calles y vías públicas de la ciudad capital. Con esta nota positiva nos despedimos. Gracias por acompañarnos y disfruten. Sé que vamos para la regata.